Vamos a empezar nuestra reunión de oración y estudio. Todos los martes vamos a tener un estudio que es la Biblia y la oración. En tu vida cristiana. En tu vida cristiana. Dos temas importantes para la vida cristiana, la Biblia y la oración. Bien, hermanos, gracias a Dios que a pesar del clima, aunque estamos realmente agradecidos después de semejante calorazo, ¿no?, que tuvimos. Hoy estuve hablando con hermanos de Paraguay y están desesperados. Me decía, sequía terrible, calor terrible. Y le digo, bueno, le vamos a mandar un poquito de aire fresco de acá y de agua, de lluvia. Están clamando por lluvia, hay que orar con nuestros hermanos de Paraguay. Bueno, ¿podés poner ya la pantalla? Vamos a utilizar la pantalla. Vamos a utilizar la pantalla. Busquen en Hechos capítulo 6. Vamos a comenzar desde el versículo 6. Lo que vamos a ver hoy entonces es Biblia y oración en tu vida cristiana, personalizado, ¿no? Hoy vamos a ver una introducción y el martes que viene vamos a terminar con este mensaje. Ahí está el contenido, Biblia y oración en la aurora de una vida, Biblia y oración, fuente de todo poder y sabiduría irresistible, Biblia y oración en el clímax de una vida y Biblia y oración en la hora del martirio. El ejemplo que vamos a tomar es el ejemplo de uno de los grandes siervos de Dios de la iglesia primigenia, que es nada menos que Esteban. Entonces, vamos a leer ahora, justamente para ubicarnos en el pasaje, comenzamos con Hechos capítulo 6, versículo 6. Está en pantalla, ¿no? En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, estamos hablando de la iglesia primigenia, ¿no?, de la iglesia en Jerusalén, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres, y fíjense las condiciones, ¿no?, a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces las 3 condiciones: de buen testimonio en primer lugar. El hermano que no tiene buen testimonio no puede servir al Señor, ¿no es cierto? Es una razón de lógica pura. Después, llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cuándo el Espíritu Santo comienza a vivir dentro de nosotros? En el momento de nuestra conversión. Y repito un concepto para que quede grabado, porque por ahí se dice cualquier barbaridad. El Espíritu Santo no es una divina influencia que baja del cielo. El Espíritu Santo es la tercera persona de Trinidad, es una persona. Por eso que decir que venga más Espíritu Santo es un gravísimo error doctrinal. Cuando usted hace pasar una persona a su casa, ¿qué le dice? Pase la cabeza, pero el cuerpo déjelo afuera. Es irreal, ¿no es cierto? Entonces, en el momento que nos convertimos, recibimos el Espíritu Santo, que justamente nos concientiza en primer lugar que somos hijos de Dios, y también nos concientiza que estamos justificados, es decir, declarados justos porque Jesús pagó nuestros pecados en la cruz. Y dice, y de sabiduría. ¿Qué sabiduría? La sabiduría de la cual habla Santiago, el apóstol. ¿Cuál es esa sabiduría? La sabiduría de lo alto. Si aquí vamos a una universidad o hacemos un curso de teología, ¿no es cierto?, y adquirimos la sabiduría de lo alto. No. ¿Cómo se adquiere la sabiduría de lo alto? Dijo el apóstol Santiago: si a alguno le falta sabiduría, ¿qué más? Pídasela a Dios. Y él dice, se la dará sin reproche, porque justamente el Señor quiere que nosotros tengamos la sabiduría de lo alto, que es vivir como el Señor vivió.
Bueno, dice, ¿y a quiénes encarguemos este trabajo? Que era un trabajo de servir a las viudas, ser mozo en la iglesia, porque comían todos juntos, era una comunidad, ¿no es cierto?, como fue la iglesia primigenia, una comunidad que vivían en comunidad, y entonces tenían que servirles a las viudas. Nosotros, y dicen los apóstoles, versículo 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fíjense, oración y ¿qué? El ministerio de la palabra. Ahora después vamos a hablar de eso, qué significa. Agradó la propuesta a toda la multitud, a toda la iglesia, ¿no es cierto? Y eligieron ¿a quién? A Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. En aquel tiempo se usaba de eso porque todavía no estaba completado el canon sagrado, la Biblia no estaba completa todavía. Era una señal de identificación, como diciendo, nosotros estamos con ustedes, queridos jóvenes, a estos 7 jóvenes. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Qué hermoso, ¿no es cierto? Será así con la iglesia de Espeleta. La palabra del Señor que tiene que crecer y la iglesia se tiene que multiplicar. ¿Qué? ¿El número? En primer lugar, nos tenemos que multiplicar el crecimiento espiritual. Porque hay iglesias que procuran números y que una iglesia de 1000, de 2000. Pero ¿cuántos hay salvos dentro de ella? Tenemos que crecer espiritualmente y también ganar almas para crecer en número, pero con personas convertidas al Señor. Entonces la palabra del Señor, versículo 7, del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes de la religión judía obedecían a la fe, se entregaban al Señor. Esteban, lleno de gracia y de poder, que 2 virtudes maravillosas, ¿no es cierto?, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mirá, el que servía a las viudas, ¿no? Entonces, algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Eran personas inconversas, pero no podían, esto es maravilloso, no podían resistir la sabiduría y el Espíritu, y ese Espíritu Santo con que hablaba. Sabiduría de lo alto y poder del Espíritu Santo. Versículo 15 ahora. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de ¿quién? De un ángel. Porque el estado del alma siempre se refleja en el rostro. ¿No es cierto? Cuando estamos tristes en el alma, se refleja en nuestro rostro. Cuando tenemos el gozo del Señor, también se refleja en nuestro rostro. Ahora, capítulo 7, versículo 51. Ahí Esteban está dando testimonio ahora públicamente a todos. Dice, duros de servicio. Ustedes saben que servicio es esta parte, ¿no es cierto? Cuando nos duele hacer, que es lo que maneja el movimiento de nuestra cabeza, ¿no? Duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, está refiriéndose al pueblo judío, así también vosotros. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres? Y es cierto, ¿no? Como el Israel impío persiguió a los profetas, que eran hombres que Dios les mandaba para hablar. El profeta toma del cielo la palabra y la habla al pueblo. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Quién es el justo en ahí? Nuestro Señor Jesucristo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. No estaba con rodeos, hablaba bien claro. Versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Dios le dio la ley, su ley, de acuerdo, por medio de Moisés, ¿se acuerdan?
Oyendo estas cosas, se arrepintieron en sus corazones. ¿Dice así? Se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, ¿no es cierto? Una expresión de odio, ¿no es cierto? De criminalidad. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, miren qué maravilloso, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vamos a hablar de todo esto. Versículo 56, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos gritando se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Claro, las verdades de Dios para el impío tiene que taparse los oídos porque no quiere oír las verdades de Dios. Se taparon los oídos y arremetieron contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron su ropa a los pies de ¿quién? De un joven, llamado ¿cómo? Saulo. Ustedes miren la obra de Dios, ¿no? ¿Y Saulo en ese momento estaba convertido? No. Era el acérrimo perseguidor de la iglesia. Bueno, entonces, dice, los testigos pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, porque era muerte por laceración, se utilizaba muchísimo, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, mátalos. Eso decía. ¿Qué decía? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Es dormir? Siempre en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la muerte de un hermano, de un verdadero hermano, se dice que durmió. ¿Por qué? Porque el que duerme a la mañana despierta. Y los creyentes que morimos en esta era de la iglesia también estamos durmiendo porque habrá una mañana gloriosa de despertamiento que es el día que el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Bueno, vamos a ver la introducción. Querido hermano, vamos a ver el micrófono así salido. Querido hermano, cada día que transcurre en tu vida adquiere una significación de carácter relevante. No solo porque se va elaborando la cadena de la vida, la cadena de plata de una vida, sino porque los días de tu vida son decisivos para la formación y construcción de la infraestructura en que se apoyará toda tu vida cristiana, ¿no es cierto? Nuestras decisiones determinan el curso futuro, me voy a poner acá, nuestras decisiones determinan el curso futuro de nuestra vida cristiana. Es decir, es por ello que cada instante, cada amanecer, cada mediodía y cada anochecer se tornan trascendentes. Los errores que cometemos hoy, a medida que pasan los años, se van magnificando, como cuando uno lanza un proyectil hacia un blanco. Cuando uno lanza un proyectil hacia un blanco, un pequeño error en el ángulo de disparo, ¿qué hace? A medida que el proyectil avanza, ¿qué sucede? El error se agranda. Y entonces lo más probable es que si no se corrige la trayectoria del proyectil, se erre blanco. Hoy en día los proyectiles son todos guiados, teleguiados, ¿no es cierto? Entonces, el proyectil se acerca al blanco y de alguna manera, si no se corrige la trayectoria, puede errar el disparo. Por eso Pablo miraba el blanco, la meta, Cristo se lo había mostrado. ¿Podés apagar esa luz? Pues se va a ver mucho mejor. Ahí está. Ahora se ve mejor, ¿no? Por eso Pablo miraba el blanco, es decir, la meta, Cristo se lo había mostrado. Filipenses 3:13 dice el apóstol. Pero una cosa hago. 2 puntos. ¿Qué es lo que hace?
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, ¿no es cierto? Así se va lanzando hacia adelante, dejando lo que queda atrás y corrigiendo la trayectoria, se lanzaba y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos nosotros, para ser salvos, tenemos un supremo llamamiento. ¿Qué día fue el llamamiento? El día de nuestra conversión. Ojo, tenemos un supremo llamamiento. ¿Por medio de qué? ¿De un milagro o algo? ¿Por medio de qué Dios llama? Del Evangelio, de la predicación del Evangelio, ¿no es cierto? Por medio de la palabra. Entonces, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, hasta alcanzar la meta triunfalmente. Es lo que quería Pablo. Y Pablo llegó triunfando en su vida cristiana y en su servicio. Llegó triunfando, ¿no es cierto? Ahora, hermano, tú debes analizar tu vida y descubrir el blanco, es decir, ese objetivo que Dios tiene delante, la meta propuesta por el Señor, y lanzarte hacia Él con la guía y el poder del Espíritu Santo que habita en ti. Obviamente estoy hablando a personas que han recibido al Señor y son renacidos, no a cristianos religiosos ni nada de eso, personas renacidas, nosotros los creyentes como hijos e hijas de Dios. Seguid. Pero para poder analizar tu vida cristiana, para poder descubrir la meta, para enriquecer la vida, para crecer en gracia para con Dios y los hombres, fíjense, en gracia para con Dios y los hombres, Dios nos ha dado dos medios bidireccionales y ellos son la Biblia y la oración. ¿Por qué digo que son bidireccionales? Bidireccionales, ¿qué quiere decir? Dos direcciones, ¿verdad? Primero, la Biblia, ¿qué sentido tiene? Del cielo hacia cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios, completa, perfecta, inerrante, sin fallas y además eterna. Dijo el Señor, los cielos van a pasar, y va a pasar. Este universo físico va a ser juzgado porque es el escenario del pecado después del milenio, ¿no? Como dice el apóstol Pedro. Entonces, ese es el sentido del cielo hacia nosotros, la Biblia, la palabra de Dios. Y bidireccional es de nosotros hacia el cielo, ¿qué es? La oración. Qué maravilloso, hermano. Piensen lo que es la oración. ¿Quién puede llegar al cielo y hablar con Dios como Padre? ¿Cualquier persona que reza al Padre nuestro que estás en los cielos? Dios oye eso. La Biblia dice, y el Señor mismo dijo, que Dios no oye al pecador no arrepentido, no se engaña. No tiene que engañarse. Dios no oye no cualquiera entra al cielo. No puedo entrar al cielo como a mí se me ocurre. Tengo que entrar al cielo como Dios lo ha definido. Entonces nosotros, fíjense lo que es la oración. Qué hermoso. ¿Y de dónde podemos? Si estamos, ¿podemos orar desde casa? Sí. ¿Podemos orar en el colectivo? Sí. ¿Podemos orar en el avión? Uy, si yo habré orado en los aviones. Cuando me agarraba esos temporales, una vez viniendo de Mar del Plata, Dios mío, y cómo orábamos. Y otra vez veníamos de la Patagonia y el avión empezó a sacudir. Y el presidente de la empresa, Carlito, estaba así. Yo estaba sentado acá en el pasillo y él allá, y se da vuelta y me mira a mí. Y después dijo, cuando yo lo vi orar a Guillermo, dije, uy, Dios mío, ¿dónde estamos? La oración, qué medio tan precioso, no sé. Si estamos enfermos en el hospital, ¿podemos orar? Sí. Qué hermoso, ¿no es cierto? En cualquier momento, cualquier circunstancia en nuestra vida, podemos entrar al cielo. Si estamos de novios, ¿podemos orar? ¿Cómo debemos orar? Bueno, entonces, los dos medios bidireccionales, Biblia y oración. Por la Biblia, bueno, ahí está, Dios nos habla a nosotros, del cielo a la tierra, mostrando la adorable persona de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, y cómo desarrollar la ética de la nueva vida. Ética es conducta. Cuando nos convertimos, tenemos que manifestar la conducta de quién. ¿A quién tenemos que imitar? A Cristo. A Cristo. Pablo dice que vean a Cristo, ¿dónde?
¿En un crucifijo? ¿Qué dice Pablo? Que vean a Cristo en mí. ¿Qué significa eso? ¿Que tengo que llevar acá un crucifijo? ¿Qué significa que vean a Cristo en mí? ¿Qué significa? Por los hechos. Por los hechos. Claro, mi carácter, mi conducta, mi forma de vida. Entonces, ¿ustedes se acuerdan a los hermanos cuando vino la persecución y muchos creyentes se tuvieron que ir de Jerusalén y los veían otras personas? Dice, les llamaron por primera vez, ¿cómo les llamaron? Cristianos. ¿Por qué les llamaron cristianos? Porque hablaban y vivían como el Señor. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Y todos nosotros tenemos experiencia en el trabajo y todo, que nos miran y dicen, este es diferente, este es cristiano, es hermoso, ¿no? A veces no, a veces escondemos nuestra identidad cristiana, ¿no? Bueno, entonces, por la Biblia Dios nos habla a nosotros del cielo para desarrollar la ética de la nueva vida, es la vida cristiana. Por la oración nosotros le hablamos a Dios desde la tierra al cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, asistidos por el Espíritu Santo. Judas 1:20, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa orando en el Espíritu Santo? Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa orando en el Espíritu Santo? Poner a la Trinidad en acción. Cuando un creyente ora de verdad, sea hermana o hermano, pone a la Trinidad en acción. ¿De qué manera? ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Que cuando empezamos a orar, el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros dice que nos enseña cómo pedir. Porque dice, Él conoce el corazón del Padre, y si es la tercera persona de la Trinidad. La oración va a nuestro Señor Jesucristo, pero el destinatario final de la oración, ¿quién es? El Padre. Entonces, el Señor la toma y el Señor, intercediendo por nosotros, la presenta al Padre. Y ahí toda la Trinidad se puso en acción y entonces el Padre contesta. Esa es la oración. No de unción con aceite, ni de griterío, ni de viva Jesús. No, nada de eso. Eso no tiene nada que ver. Orando en el Espíritu Santo. Toda la Trinidad se pone en acción. Y qué hermoso cuando uno ora así en el Espíritu Santo. Se levanta de estar de rodillas o en la mesa a orar y uno siente realmente que ha entrado al cielo. Como la adoración. La adoración, estamos sentados aquí, pero tenemos que entrar al cielo, porque la adoración siempre es en la presencia de Dios. Bueno, pero ambos medios, la Biblia y la oración, persiguen el mismo fin, que tú y yo nos encontremos con Cristo y vivamos en permanente y cotidiana comunión con el Trino Dios hasta llegar a su presencia, hasta que el Señor venga a arrebatar a su iglesia. En la naturaleza, fíjense, en la naturaleza la revelación de Dios está visualizada materialmente. Y montañas, ríos, mares, etc. ¿Vieron lo que dice el Salmo? Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no es cierto? Las montañas, los ríos, las flores, todo lo que Dios hizo en una creación realmente maravillosa. Esa es una revelación visualizada materialmente. En la Biblia la revelación de Dios está verbalizada. ¿Qué quiere decir verbalizada? Palabra viva. Verbalizada es a través de la palabra, ¿no es cierto? El verbo, la palabra. Y en Cristo están ambas cosas. En el Señor está visualizada y verbalizada. ¿Por qué? Fíjense, verbalizada y visualizada. Porque Él es la palabra hecha carne, o sea, hecha persona humana. Fíjense lo que el Señor dijo. En la Biblia la revelación está verbalizada y en Cristo están ambas cosas. Visualizada, Juan 14:9. ¿Qué dijo el Señor? El que me ha visto a mí, ¿qué más? Qué impresionante, ¿no? Visualizada. Lo veíamos al Señor, la gente lo veía al Señor, a Jesús, cuando estaba en el ministerio, y Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él era la revelación visible de un Dios invisible, como dice en el libro de los Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿no? Verbalizada. Porque Él es la palabra hecha carne, o sea, hecha persona humana. Y nos enseñó y nos dio el don de la oración para que desde la tierra nos comuniquemos con el cielo. Ahora, yo quisiera que analicemos juntos lo que la Biblia, la palabra de Dios, y la oración hicieron en una vida cristiana
desde el amanecer hasta la consumación, desde que la vida cristiana de Esteban se abre como un blanco capullo hasta que es arrancada perfumando con su muerte la historia de la Iglesia y de los cielos mismos. Vamos a parar aquí. El martes que viene les invito a seguir estudiando este tema, porque esto es la introducción. Ahora tenemos que ver Biblia y oración en la aurora de una vida, Biblia y oración fuente de todo poder y sabiduría irresistible, Biblia y oración en el clima de una vida, Biblia y oración en la hora del martirio. Les pido que lean la vida de Esteban, que está en Hechos, capítulo 6 y capítulo 7, porque es realmente maravilloso. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo. Qué hermoso, Señor, es estar orando. Qué privilegio, Señor. Ojalá nos ayudes a comprenderlo cada día más, lo que significa tener el privilegio que no tiene ninguna persona que no sea de Cristo, que no sea renacido. Poder entrar a tu mismo trono de amor, de misericordia, de comprensión, de bendición. Qué maravilloso, Señor. Tú nos has dado el ejemplo, Señor Jesús, cuando estabas en esta tierra. Dedicabas noches enteras a la oración. Y cuando estabas en Getsemaní, Señor, orando, qué maravilloso. Y siempre exponiendo nuestra petición, pero diciendo como tú dijiste, Señor Jesús, empero, Padre, sea hecha tu voluntad. Amén. La oración no es para imponerle a Dios cosas, ni para enterarlo. La oración es una demostración de un hijo que confía en el Padre Celestial. Y que tú nos ayudes a orar en el Espíritu Santo, que es la oración que pone la Trinidad en acción. Y también te damos gracias por tu palabra, Señor. ¿Cuántas almas hoy se les impide leer tu palabra? Y dan la vida por leer tu palabra. Y la Iglesia está adornada por esas vidas preciosas de hermanos en la fe que por leer tu palabra dieron su vida. Señor, que tú nos ayudes a vivir con Biblia y oración continuamente. Bendice a todos los hermanos que no pudieron venir, bendice a los hermanos que se han alejado, se han enfriado, que tú abres a sus corazones y bendícenos ahora al regresar a nuestros hogares, que tú nos guardes, nos protejas. Bendice a los hermanos que están afuera descansando, a Patricia y Martín con sus hijitos que viajan mañana muy temprano, que tú coordines su viaje y les guardes. Y así, Señor, nos ponemos en tus preciosas manos, dándote gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén.